Bienvenidos a nuestro segundo webinar del ciclo de charlas Gestión en tiempos de incertidumbre, impulsados por la Escuela de Alta Dirección de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. En esta ocasión, Jorge Monsalves Santandreu, docente de la Escuela de Alta Dirección y candidato a doctor en Gestión Avanzada de Empresas, MBA por la Universidad de Lleida, España, magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional de la Universidad Católica de Chile, psicólogo de la Universidad Diego Portales, mentor y coach profesional certificado, con más de 18 años de experiencia acompañando a líderes y equipos en sus procesos de aprendizaje y desarrollo en empresas e instituciones, nos adentrará en el mundo del liderazgo personal. Así que, Jorge Monsalves, te dejo el pase y mucho éxito en esta charla. Estupendo, muchas gracias, Cristiana, y bienvenidos a todos. Un placer estar acá compartiendo en una nueva webinar este tema tan contingente que nos compete a todos, que es el manejo de esta incertidumbre, que llegó para quedarse aparentemente. Bueno, y efectivamente estamos viviendo momentos muy vertiginosos, y la idea de esta webinar es que conversemos respecto de qué manera podemos trabajar nuestro liderazgo personal para de una u otra forma enfrentar de una manera más efectiva este contexto que se nos viene y que está desde hace ya meses acompañándonos. Y lo primero que me interesa allí que pongamos en común, ¿no? Para que vayamos adentrándonos en esta comprensión del proceso de crisis y de qué manera nosotros, desde nuestras propias capacidades y competencias personales, podemos hacer frente a este nuevo escenario, es que convengamos que vamos a entender por crisis, y particularmente crisis personal, porque sin duda, más allá de que estamos viviendo una crisis que es a nivel global y que además veníamos arrastrando una crisis anterior. Recuerden que venimos ya desde el mes de octubre viviendo el estallido social, que ya nos llenó de muchísima incertidumbre, y luego ya a mediados de marzo, viniendo ya la historia y noticias internacionales, pero todavía no nos tocaba el efecto COVID. En marzo nos golpea fuertemente, ya a mediados de ese mes empiezan a tomarse decisiones y empezamos ya el proceso de las cuarentenas. Esa crisis indudablemente que nos impacta de una u otra forma, nos lleva a muchos, porque cada uno de nosotros vive estos procesos de forma distinta, a una crisis personal. Y a mí me encanta la definición que plantea allí el filósofo y psiquiatra alemán Karl Jasper, ¿no? Que plantea que la crisis personal y en general las crisis son momentos en donde una persona sufre un cambio súbito y del cual sale transformado. O sea, hay un impacto, hay un proceso en donde de una u otra manera hay un quiebre en nuestro continuo en la vida, y eso nos impacta y nos genera una oportunidad de transformación, en donde o surge una nueva resolución desde la perspectiva de Jasper, o viene la decadencia. Ustedes saben que las crisis o nos hacen crecer o nos destruyen. Sin duda que el ser humano es un ser eminentemente resiliente, y por tanto siempre hay una oportunidad de crecimiento y de reinvención. Y lo que me encanta de esta definición que plantea Karl Jasper es lo que viene al final, ¿no? Que plantea como un punto de inflexión fundamental, que es que ahí viene el momento de una inevitable decisión, y tiene que ver con cómo cada uno de nosotros, viviendo esas crisis que pueden ser de diferentes tipos. Hoy día estamos viviendo, insisto, una crisis global más una crisis local, social, pero las crisis son diversas, y el tema está en que cada uno de nosotros debe ir viendo la manera como enfrenta dichas crisis, y allí viene un momento de tomar una decisión. Ahora, para que entendamos qué ocurre con nosotros, ¿no? Y cuál es el fenómeno que va sucediendo en nosotros y en nuestra forma de percibir la realidad, en nuestra visión de mundo cuando estamos cursando por una crisis. Lógicamente, cuando viene un momento de incertidumbre, hay una sensación o percepción de parte de nosotros como seres humanos de una pérdida de control. Saben que el control es una ilusión. En general, el control total no existe, ¿no? Y uno tiene un cierto grado de manejo de algunas variables externas, pero eminentemente el control pasa fuertemente por más bien un control interno que nos permite enfrentar de mejor forma esa incertidumbre respecto a las variables externas. Esa percepción o pérdida de control es lo que gatilla en nosotros una serie de pensamientos y emociones, ¿no? Entre ellas, indudablemente, el estrés. Estrés que es una reacción natural. El estrés en sí mismo no es algo negativo, sino que por el contrario, es una reacción adaptativa del ser humano, que nos ha permitido sobrevivir por miles de años. Y el problema está en que cuando las crisis son sostenidas, insisto, ya llevamos varios meses en esto, en donde se nos van sumando nuevos desafíos y nuevos escenarios aún más inciertos.
El problema es cuando ese estrés empieza a volver sistemático y constante en el tiempo, ¿no? Usted sabe que cuando usted vive un proceso de estrés, hay un momento de activación que permite que uno reaccione y responda, ¿no? Que es justamente esta capacidad adaptativa del ser humano de reaccionar frente a alguna sensación de amenaza del entorno. Por tanto, es muy funcional. Sin embargo, luego ese exceso de estrés en el tiempo, producido por el cortisol que nos gatilla esta hormona del estrés para mantenernos activos, ¿no? Empieza a desgastarnos. Y allí es donde viene un efecto que es complejo y que si no sabemos manejarlo y gestionarlo adecuadamente nos puede pasar la cuenta, sin duda. Y tiene que ver que cuando esta sensación de agobio se perpetúa, se empieza a convertir también en una sensación de ansiedad, de un futuro incierto, de un miedo, un temor a situaciones potenciales complejas, ¿no? Y eso nos empieza a teñir nuestra forma de percibir el mundo y percibir las cosas que nos van ocurriendo. Es como una especie de velo, una especie de lente a través del cual empezamos a mirar las cosas que nos ocurren. Y allí el vinculamiento entre nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Por allí lo plantea también Goleman, Boyarski y McGee como nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro pensante o racional están en absoluta comunión y por ende esas emociones que se nos gatillan de angustia, de ansiedad, empiezan a teñir nuestra forma de explicarnos las cosas que nos van pasando. Y a su vez eso retroalimenta nuestras propias emociones de estrés porque empezamos a percibir y explicarnos las cosas de formas en que a lo mejor no vemos salida y de repente las situaciones de amenaza se ven mucho más complejas de lo que a lo mejor están siendo desde el punto de vista relativamente objetivo. El problema está en que el ser humano es un ser eminentemente subjetivo. Eso es una suerte de espada a doble filo, porque en definitiva significa que las experiencias en sí no son objetivas, puesto que la manera como percibimos lo que nos ocurre depende 100% de nuestra forma de explicarnos aquello que nos ocurre. Y si a lo mejor hemos tenido una historia en donde nuestras sensaciones respecto a los procesos de crisis han sido complejas, indudablemente que la forma en que nos explicamos el fenómeno cuando lo estamos viviendo es mucho más amenazante que a lo mejor personas que están un poquito más acostumbradas a sobrellevar situaciones de mayor estrés y mayor presión. Y por ende, esta nueva crisis a lo mejor genera en ellos una posibilidad o una oportunidad. El punto está en que la reacción que tenemos frente a la crisis y la sensación de amenaza y el gatillante del estrés que es natural frente a esa sensación de amenaza es algo absolutamente natural y que aflora en nosotros y que luego se expresa en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y también en nuestra forma de estar. Y particularmente a nivel del cuerpo. Usted sabe que las emociones son fisiológicas, no son psicológicas, y por tanto un exceso de permanencia de cierto tipo de emociones, que a lo mejor son muy desgastantes, empiezan también a impactarnos en nuestra salud, no solamente mental, sino que también en nuestra salud física, y de allí hay un sinfín de sintomatizaciones o somatizaciones también, como por ejemplo la psoriasis, el colon irritable, sensaciones de a lo mejor malestar o dolor de cabeza, problemas de insomnio o mal dormir. Todo esto se expresa, el ser humano es un sistema integral y por tanto los elementos vinculados a su forma de pensamiento, a su sistema emocional y a su corporalidad están muy vinculados unos con otros. De allí lo fundamental que es que aprendamos a trabajarnos, aprendamos a gestionarnos y de otra manera sepamos conectar con aquellas capacidades que todos tenemos para poder sobrellevar y enfrentar de mejor manera una situación tan desafiante con la que estamos viviendo todos el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Porque claro, cuando aparece la crisis, indudablemente nuestro cerebro automáticamente lo percibe como una amenaza y nos gatilla de una manera adaptativa una respuesta a lo mejor de estrés. Que insisto, el estrés bien gestionado es muy positivo porque nos permite estar conectados en el foco de atención y reaccionar. El problema está cuando es sostenido, a lo mejor empieza a pasarnos la cuenta, mental y físicamente. Pero el punto está en por qué hay personas que cuando viven situaciones que son semejantes, en términos de crisis a lo mejor vital, en términos de a lo mejor alguna crisis profesional, en términos de alguna crisis de carácter personal o este tipo de crisis que estamos viviendo hoy día, social y también de salud o relacionada con la pandemia, porque algunos lo viven de una forma diferente a otras personas, porque algunas personas perciben esos escenarios como una amenaza, como un problema, como algo difícil de sobrellevar y están muy conectados cuando las cosas no funcionan o no se dan como ellos esperan con el concepto de fracaso, ¿no? Y eso tiene su forma de percepción y finalmente es como ellos se definen
a sí mismos en ese tipo de escenarios, mientras otras personas, ¿no? Igual que ellos, de carne y hueso, ven este tipo de escenarios o situaciones como una oportunidad, donde en vez de ver un problema o una limitante, ven una posibilidad, o donde algo que en vez de planteárselo como algo complejo, duro, difícil, se lo plantean como algo desafiante, o como de repente del error o del mal llamado fracaso, estas personas sacan aprendizaje, ¿no? y generan nuevos recursos. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué hay personas que tienen esa forma de percibir versus otras que a lo mejor tienen una forma radicalmente distinta de ver el mundo? Y acá es interesante porque ocurre que el ser humano, como hablábamos un ratito atrás, ¿no? y recuerdo un poco las acepciones que plantea el mismo Maturana, el mundo en realidad es una suerte de muchos mundos, porque hay tantos mundos como observadores haya de él. En definitiva, cada persona en su percepción de mundo trae un mundo a la mano, como dice Maturana. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros cuando percibimos la realidad, entre paréntesis, ¿no? Eso que está entre comillas allí en el enunciado, lo que estamos haciendo es construir nuestra propia realidad. Y ese proceso se desarrolla en base a que vamos estructurando a lo largo de nuestra vida lo que se denominan modelos mentales. Y los modelos mentales o mapa perceptual, es la manera como nosotros como seres humanos, como personas, vamos construyéndonos una forma de visión de mundo. Vamos explicándonos la realidad, vamos construyendo una identidad de quienes somos, vamos de una u otra manera generando un contexto en el cual estamos insertos y que me permite explicarme el quién soy yo para mantener mi coherencia interna en el tiempo. Una narrativa que me permita tener una coherencia interna de quién soy yo en diferentes contextos, diferentes escenarios. Y ese proceso se va construyendo desde que uno es chiquitito, desde que uno nace, ¿no? y recae en alguna familia donde hay una serie de formas de funcionamiento, una serie de valores, de patrones de comportamiento, de códigos, que uno los va incorporando y los va introyectando, y luego, a través de los distintos sistemas donde uno luego se va socializando, ¿no? El sistema educativo, ¿no? El colegio, la universidad, los grupos de pertenencia, todos esos procesos van gatillando esta intersubjetividad que nos permite luego irnos construyendo el quiénes somos, o responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y luego el tener una conciencia o noción de cómo soy yo y cómo yo funciono. De allí que me encanta este dibujillo que está ahí, que suelo utilizar cuando estamos en los talleres con los alumnos de posgrado en la Escuela de Alta Dirección. Estamos trabajando habilidades directivas, ¿no? Justamente habilidades a lo mejor de liderazgo y de coaching. El entender que el mapa de percepción de mundo es propio de cada persona, ¿no? y es algo muy subjetivo, por ende. Y cuando uno mira allí ese pollito que está mirando esa foto, ¿no? Indudablemente que ese pollo está observando esa imagen desde su mapa de percepción. Si uno lo mira, indudablemente lo que ve allí es un futbolista que está en posición para la foto clásica. Sin embargo, él mira esa fotografía y lo que está mirando desde su mapa de realidad, desde su modelo mental, es a lo mejor un padre que está empollando a un futuro chiquitín que luego va a salir de esa pelota que para el pollo es un huevo. Y el pollo tiene razón, más allá que para nosotros puede ser una locura, porque desde su experiencia, desde su vivenciar, eso es su forma de significarse la realidad. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene una manera particular de significarse la propia experiencia. Y eso hace que, sin duda, cuando vivimos procesos de crisis, macrocrisis o microcrisis o personales, cada uno la vive de una forma distinta y que en ocasiones a lo mejor experiencias que son muy semejantes o muy similares en términos, al menos desde afuera al observarla, personas las vivan y el impacto que tengan en cada una de ellas sean a lo mejor muy, muy diferentes. Entonces el modelo mental es un elemento muy importante porque es el que finalmente nos permite comprender el cómo nosotros nos autorreferimos la experiencia y cómo vamos construyendo un mundo en base a nuestra propia historia. Y lo interesante es que finalmente esos modelos mentales, ¿no? De esa forma de explicarme la realidad, de, como dicen por ahí, de contarme un cierto cuento de quién soy yo y cuál es mi contexto, cuál es mi escenario y cómo yo funciono en él, va luego instalando en mí una serie de hábitos tanto de pensamiento como de comportamiento. Y claro, los hábitos de pensamiento tienen que ver con justamente lo que estamos planteando en términos de nuestra explicación interna de los fenómenos que nos van ocurriendo en la vida.
de qué manera cuando tengo a lo mejor un problema con un otro, tengo a lo mejor un desafío que enfrentar en el trabajo, tengo un conflicto interpersonal con otra persona, tengo a lo mejor una situación compleja con mi equipo, cómo ese fenómeno para mí tiene un significado particular y probablemente para otra persona tendrá un significado distinto, pese, insisto, a que desde afuera sea el mismo fenómeno. Y eso luego trae consigo el que también se instalen en nosotros hábitos de comportamiento, o sea, formas reiterativas de ser y estar, formas que se van repitiendo en el tiempo de cómo vamos reaccionando frente a determinados estímulos o determinados desafíos en la vida. Y lo paradojal del ser humano, y que además es un fenómeno que viene luego y lo vamos a comentar un poquito más adelante, por un mecanismo de economía cognitiva, digamos, uno va seteándose mentalmente y luego lo complejo de ello es que vas instalando estos hábitos de comportamiento, de reacción, y que finalmente empiezan a actuar de forma inconsciente muchas veces. Y eso te va entrampando en círculos viciosos que hacen que muchas veces te quedes atrapado en situaciones o problemáticas que no logras resolver porque siempre recurres a la misma forma de análisis del problema o siempre recurres al mismo patrón de comportamiento para resolver dicho problema y por tanto el resultado final siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Por ende, la lógica del modelo mental que uno trae consigo y va construyendo a lo largo de su vida, junto con estar conscientes de que uno va instalando e instalándose hábitos de pensamiento y hábitos de comportamiento, es un elemento basal fundamental para poder entender de qué forma podemos trabajarnos para ir enfrentando de una forma mucho más efectiva estos contextos que indudablemente demandan de nosotros mucho más en términos de autogestión y también de ciertas habilidades que luego las vamos a ir desarrollando. Y aquí viene la magia de toda esta cosa, porque aquí viene lo maravilloso que es nuestro cerebro y que, lo que la neurociencia nos ha regalado este último tiempo, y entender que nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad cognitiva, tiene una habilidad maravillosa, que es la neuroplasticidad. ¿Y qué significa eso? Significa que años atrás se pensaba que nuestras conexiones neuronales con el tiempo, en la medida que uno iba envejeciendo, nuestro cerebro iba poco a poco perdiendo funcionalidad, ¿no? y perdías conexiones neuronales. Sin embargo, hoy día la neurociencia ha comprobado que es todo lo contrario. En la medida que tú mantienes estimulado tu cerebro, en la medida que tú vivencias nuevas experiencias, en la medida en que tú aprendes cosas nuevas, tú vas estimulando la generación de nuevas interconexiones que enriquecen tu capacidad de percepción de mundo y por ende tu cerebro, más que irse, comillas, secando en el tiempo, se puede ir incrementando su capacidad para ser mucho más flexible y plástico en su forma de reaccionar y en su forma de comprender lo que te va ocurriendo en el mundo. Y ahí lo mágico es lo siguiente, que el cerebro en términos de percepción, ustedes saben que insisto, la realidad es una realidad entre paréntesis, porque es una realidad mediatizada por nuestro sentido y luego por nuestro cerebro que interpreta esa realidad. El cerebro no distingue entre realidad e ilusión. Por tanto, eso es una posibilidad y una oportunidad que nos permite muchas veces el resignificarnos la experiencia de una manera que sea mucho más constructiva, mucho más positiva y que nos permita expandirnos en vez de a lo mejor reprimirnos en nuestros procesos de desarrollo y de aprendizaje. Por tanto, la neuroplasticidad es una cosa maravillosa y que de una u otra forma nos abre un mundo de oportunidad y a la vez nos, comillas, obliga a hacernos cargo de nuestra responsabilidad personal, de justamente ya no poder justificarnos en nuestra historia, ya no poder justificarnos en nuestras vivencias, para de una u otra manera explicar el por qué somos así o el por qué reaccionamos de tal o cual manera. Porque finalmente esto nos lleva a la conclusión tremendamente desafiante y que siempre me encanta cuando me toca trabajar con líderes, el desafiarlos a que se hagan cargo de sí mismos y su forma de ser y estar, que en definitiva es una forma de ser y estar que es una decisión. O sea, ellos son como son porque quieren serlo. Cuando tú logras darte cuenta que finalmente estás condicionado y todo esto tiene que ver con una serie de hábitos instalados en el tiempo, perfectamente tú con tu capacidad de plasticidad neuronal puedes reformular eso y puedes extinguir comportamientos disfuncionales, instalar nuevos comportamientos que sean funcionales y en definitiva irte transformando en una mejor versión de ti mismo y por ende ya no cabe la justificación de que uno es como es
porque, bueno, así me criaron, o porque finalmente ya a mis años, bueno, ya no puedo cambiar porque ya estoy muy rigidizado. Por el contrario, uno siempre puede cambiar cuando uno quiera hacerlo, ¿no? Y eso está hoy día avalado, y es lo maravilloso, por la neurociencia. Entonces luego aquí viene la decisión, ¿no? Me cuelgo nuevamente de esa muy bonita forma de definir la crisis personal de Jasper, ¿no? La decisión primordial, digamos, oye, bueno, frente a una crisis, ¿qué actitud voy a tomar? Frente a una crisis o situación compleja o una situación adversa, ¿qué actitud o qué rol voy a tomar? ¿El rol de una víctima o el rol de realmente hacerme cargo de la situación y de mí mismo, que sería el caso de un líder? Víctima tiene que vivir bueno, dejar que las cosas pasen, asumir que lo que hay es, bueno, consecuencia de los planetas, a lo mejor, con mucho cariño a querido Pedro Engel, o Mercurio retrógrado, lo que sea, a las circunstancias. Liderazgo tiene que ver con darte cuenta de que muchas situaciones y circunstancias vitales que te toca vivir hoy tienen que ver en muchos aspectos con decisiones o no decisiones que a lo mejor tomaste o no tomaste en cierto momento determinado de la vida. Eso te permite a la vez también sentir, vuelvo a esta sensación de pérdida de control frente a la crisis, a retomar el control y que finalmente el actor principal de tu proceso de vida eres tú mismo, y como consecuencia de eso viene esta invitación a hacerte cargo, a asumir un rol mucho más activo frente a una situación de crisis o adversidad, versus esperar que las cosas pasen o se resuelvan por sí mismas, digamos, porque eso es muy complejo, porque finalmente ahí pierdes el control de ti mismo, y si ya pierdes el control de ti mismo, bueno, estás perdiendo absolutamente el control de todo. Entonces ahí la invitación es esa, cómo frente a la crisis, y dado que estamos dándonos cuenta, ¿no? Y nos estamos conectando a través, insisto, de la neurociencia, de esta maravillosa capacidad que tenemos todos los seres humanos de resignificarnos la experiencia, de una u otra manera, de poder reescribir la historia. Me gusta mucho plantear la propia percepción de uno mismo y un poco la pregunta que uno se hace muchas veces de quién es uno, que uno es como una especie de historia o libro que uno va escribiendo, ¿no? Y que hasta cierto grado hay un momento determinado en esa narrativa personal en donde a lo mejor otros van escribiendo la historia de nosotros. Cuando a lo mejor somos más chicos, cuando a lo mejor aún no hemos madurado, cuando a lo mejor somos niños todavía, dependemos de adultos, figuras significativas que determinan un poco nuestra percepción del mundo, antes de la adolescencia. De ahí viene obviamente el quiebre de la adolescencia, que tiene que ver con buscar la propia identidad, algunos con mayor acento que otros. Pero luego hay un momento en esa narrativa en donde ya el lápiz queda encima de ese libro y ya tiene que uno tomar el lápiz y empezar a escribir la propia historia, ¿no? Hacerse cargo de la historia que uno quiere escribir y finalmente hacerse cargo de quién uno quiere llegar a ser. Eso es muy bonito como camino de desarrollo del liderazgo. Y cuando uno habla de liderazgo, uno suele como anclar esa capacidad fuertemente a lo externo, fuertemente a las competencias directivas, fuertemente a la capacidad del líder para influir en otros, para movilizar a otros hacia un objetivo, que claramente sí, son parte del ejercicio del liderazgo, y más cuando uno habla de liderazgo organizacional. Sin embargo, esas capacidades relacionales o estratégicas son absolutamente inocuas o vacías o de corto plazo cuando no has trabajado previamente competencias más bien personales, cuando no has trabajado liderazgo desde adentro hacia afuera, que es justamente la invitación que le estamos haciendo a través de esta webinar, que es, oye, el liderazgo parte por casa, el liderazgo parte por trabajarme yo mismo, el liderazgo parte por conocerme en mis formas de funcionamiento, el liderazgo parte por darme cuenta cuáles son mis niveles de condicionamiento, cuáles son mis creencias que tengo instaladas respecto a la vida, respecto a las cosas, a las situaciones, a mí mismo, cuáles a lo mejor esas creencias que tengo instaladas o que traigo conmigo puede que a lo mejor sean limitantes, ¿no? Y cuestionarse desde allí y desafiarse a hacer cosas distintas. Entonces, ese desafío personal es el que permite luego el que el liderazgo aflore y se pueda expandir hacia otros, ¿no? Y ahí viene el ejercicio del liderazgo para con otros. Pero ese ejercicio no puede darse si es que no previamente hay un trabajo personal importante de autoconocimiento y de autodesarrollo. Y por tanto, claro, la antítesis del liderazgo, ¿no? El antónimo por excelencia del liderazgo es el rol de víctima, sin lugar a dudas. Entonces, el liderazgo tiene que ver con tomar acción, hacerte cargo, y ese hacerse cargo parte por hacerse cargo de
uno mismo. Y por tanto, el liderazgo comienza por liderarnos nosotros mismos. Y esa es la invitación. Porque si primero nos están diciendo, mira, tu forma de percibir la realidad tiene que ver con tu historia, tu manera de explicarte las situaciones que te van ocurriendo y a la vez cómo ellas te afectan, tiene que ver también con tu propia decisión personal de cómo ellas te pueden afectar. Si te están diciendo a la vez también que tu cerebro es finalmente el que va construyendo tu propia realidad y por ende tú tienes la capacidad plena de poder resignificar esas experiencias de una manera que sea diferente y que te abra nuevas posibilidades, no te queda más y no te queda otra que asumir tu propio liderazgo personal, ¿no? Y creo que en situaciones de crisis, sin duda que son oportunidades para conocernos mucho más, para desafiarnos mucho más, y sin duda es que permite que aflore lo mejor de nosotros, porque insisto, el ser humano es en excelencia un ser resiliente y que es capaz de reinventarse. Me ha tocado la posibilidad este último tiempo, desde el estallido social a la fecha, estar acompañando a distintos líderes y equipos, ¿no? Desde la mirada a lo mejor del liderazgo en crisis, ¿no? que es un apellido un poco forzado, porque por allí un académico de Columbia Business School, que Paul Ingram, manifiesta que finalmente las competencias del liderazgo en crisis son simplemente las competencias del liderazgo llevadas a un nuevo nivel de estándar de excelencia, digamos, porque te demandan mucho más como líder, tanto en tu propia autogestión como en tu capacidad de resonar emocionalmente con aquellos que te rodean. Pero me ha tocado acompañar allí a líderes y también a equipos de trabajo. Y sin duda, algo que uno puede sacar en común del proceso vivido es que este escenario, partiendo por el estallido social y pasando luego por el COVID y el fenómeno de la cuarentena, sumado a la dinámica de este teletrabajo forzado, y digo forzado porque es un trabajo a distancia que es en condiciones bastante adversas, digamos, porque finalmente uno está en un lugar que es la casa de uno, como estamos hoy día nosotros ahora, por ejemplo, y que se vuelve un lugar que psicogeográficamente va modificándose y cambiando de identidad, porque es por un lado tu hogar, tu casa, por otro lado se vuelve el homeschool, en la medida que puedes ir siguiendo un poco la demanda y el trote del trabajo escolar con tus hijos, se vuelve además tu home office, entonces finalmente este escenario es muy desafiante, y ahí lo que generan las personas es que de una u otra forma han logrado irse adaptando al fenómeno, con costos importantes, sin lugar a duda, con mucho costo inicial, físico, mental y de estrés. Pero lo que han aprendido en general, y uno haciendo un pequeño muestreo de esas experiencias y esos conversatorios que uno tiene en ese tipo de acompañamientos y de intervenciones, en lo que son estos programas de liderazgo en crisis y también de procesos de acompañamiento, de autocuidado y bienestar, es que se han ido conectando con capacidades y competencias y recursos personales que a lo mejor en una situación de comillas normalidad o de pre-COVID o pre-crisis social, a lo mejor el escenario no habría demandado y por tanto no se habrían dado cuenta que poseían tales o cuales capacidades o consecuencias. Por tanto, ha habido un aprendizaje importante y un crecimiento que este contexto desafiante ha permitido que las personas que hemos estado viviendo este proceso de crisis nos vayamos dando cuenta de ciertas capacidades que a lo mejor no éramos tan conscientes que las teníamos. Entonces, hacernos cargo de nosotros es fundamental. Hacerte cargo de tu liderazgo personal es sin duda una invitación clave y crítica, y muchísimo más si es que tú quieres luego enfrentar y asumir roles de liderazgo formales con otros o también informales. Porque todo parte por casa, todo parte porque te trabajes a ti mismo y luego ese proceso va a reflejarse en cierto tipo de competencias y capacidades tanto relacionales como estratégicas en tu interacción con otros a nivel de equipo de trabajo y a nivel de las organizaciones. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Cuáles son esas competencias que a lo mejor es importante trabajarlas, ¿no? Porque hacemos un pequeño raconto, no hemos dado cuenta que el fenómeno de la crisis nos impacta, querámoslo o no, en mayor o menor medida, dependiendo de cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros vivencia o experimenta el fenómeno de la crisis.
a lo mejor para los que son mucho más extrovertidos, ¿no? Que es un perfil de persona que requiere mucha energía y recarga energía a través de lo externo, de la interacción con otros, de la convivencia, de lo social. El aislamiento social tiene un costo altísimo, versus a lo mejor las personas que son más introvertidas y que en el fondo su carga energética viene más bien desde adentro y que se conectan más fácilmente con espacios de reflexión e introspección. Depende mucho de cada persona, depende mucho de su construcción y percepción de mundo y de su propia identidad, cómo esto afecta en mayor o menor medida. Pero lo que sí es compartido y es transversal es que en la medida que nos conozcamos mejor y que desarrollemos ciertas competencias fundamentales, y entre ellas está indudablemente nuestra capacidad de inteligencia emocional, vamos a poder sortear de mejor manera y vamos a salir fortalecidos, sin duda, del desafío que nos convoca a todos este proceso de pandemia. Y allí, bueno, les comparto obviamente, siguiendo la línea de Goleman, un poquito su clásico libro de inteligencia emocional publicado en el año 95 y luego el año 2005, junto con Richard Boyatzis y Gianni McGee, publican en el 2013 Primary Leadership, que es un libro muy potente, un modelo muy interesante, con mucha data también, en donde hacen una conexión entre el ejercicio efectivo del liderazgo con el desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional, ¿no? Tanto de las inteligencias que son intrapersonales como interpersonales y cómo eso impacta en la capacidad de gestión de un líder luego en el ejercicio real del rol. Y allí es importante en el manejo de la crisis y el liderazgo personal, sin duda, estas dos grandes categorías de competencias de la inteligencia emocional. Una que es la conciencia de uno mismo, que tiene que ver con, bueno, ¿qué tan capaz soy yo de darme cuenta o tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tan capaz soy yo de ser consciente de qué manera esto me está afectando y en qué medida esto impacta en mi forma de a lo mejor reaccionar y desenvolverme en mi escenario y en mis contextos actuales? Sin duda hoy el contexto compartido por varios es, insisto, la casa, ¿no? Y en ese espacio uno comparte con la familia, con los niños, con la pareja, con quienes están en ese momento conviviendo. Y allí es interesante el hecho de que no todos tenemos esa capacidad a lo mejor de darnos cuenta cómo estamos funcionando. Muchos desde la racionalidad del ser humano tratamos de decirnos que estamos bien, tratamos de decirnos que a lo mejor no estamos tan estresados, que tratamos de a lo mejor compensarnos diciendo que a lo mejor hay otros peor que nosotros, pero finalmente ahí es muy importante el que dado que uno está conviviendo con otras personas, el pedir feedback a esas personas. Yo creo que allí la conciencia de nuestras propias emociones y el darnos cuenta cómo las cosas nos afectan, tiene que ver mucho con la capacidad de poder pedir feedback muchas veces a otros que comparten con nosotros, que nos ven en ciertos contextos y ciertos espacios, en un escenario a lo mejor de normalidad, serán nuestros colegas de trabajo. La cultura del feedback es muy potente en términos de desarrollar liderazgos transversales, que parten por ser muy conscientes de nuestras propias fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Pero hoy día que estamos encerrados, sin duda, en nuestro grupo más cercano, son aquellos que nos pueden regalar feedback, que nos pueden enriquecer mucho la posibilidad de darnos cuenta realmente qué tanto nos está afectando este proceso y qué tanto no. Porque desde afuera los otros pueden percibir nosotros cambios en el comportamiento, modificaciones en nuestra actitud frente a la reacción de determinadas situaciones o circunstancias, y por ende es muy enriquecedor el que uno tenga ese tipo de conversaciones también con aquellos que hoy día conviven con nosotros y que de una u otra manera se vuelven también nuestro principal colchón, contenedor emocional. Entonces, conciencia uno tiene que ver con qué tan consciente soy yo de mis propias emociones, qué tan consciente soy yo de cómo ciertas situaciones me afectan en mayor o menor medida, qué emociones a lo mejor me hacen más eficaz versus otras emociones que a lo mejor me vuelven no del todo tan eficaz. Eso es parte de tu autoconocimiento y es muy importante trabajarlo como una competencia personal fundamental. Luego, una adecuada valoración de uno mismo, digamos, y adecuada valoración tiene que ver con yo siempre le he dicho a la gente que nadie te va a querer más que tú mismo, ¿no? Y esa autoestima de la imagen personal es muy importante, esa valoración personal es muy importante, pero con un juicio crítico de realidad, vale decir, con una conciencia que no sobrevalore ni subvalore tus capacidades, pero que tengas claridad respecto de en qué eres bueno
cuáles son tus fortalezas, en qué te destacas, así como también en dónde a lo mejor te pierde el zapato y requieres apoyo y acompañamiento de otro en ese tipo de situaciones o circunstancias. Y finalmente confianza en uno mismo, o sea, el que tú creas en ti, el que tú creas que tienes las capacidades, ¿no?, para resolver cualquier tipo de situación o cualquier tipo de desafío, es sin duda un apalancamiento fundamental en la consecución de tus objetivos personales y en el ser capaz de sobrellevar muchas veces situaciones de crisis y situaciones de demanda emocional tan pesada como la que estamos viviendo hoy día. E insisto, y ese constructo, esa confianza en ti mismo, esa valoración adecuada de tus capacidades, ¿no?, y esa conciencia de tus reacciones emocionales tiene que ver con el darte el tiempo de conocerte, ¿no? Uno muchas veces asume como que se conoce, porque uno vive con uno todo el tiempo, pero el hecho en general es que muy poco te conoces en términos concretos, muy poco sabes realmente el cómo tú funcionas, muy poco sabes lo que hablábamos hace un rato atrás, cuáles son tus condicionamientos, cuáles son esos hábitos que tienes instalados, que a veces son un poquito repetitivos y pueden volverse un poquito disfuncionales. No estás tan consciente a lo mejor de qué creencias traes instaladas, que pueden que sean creencias que te han limitado muchas veces en cierto tipo de toma de decisiones. Y aquí se da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de cuestionarte, una oportunidad de reinventarte y una oportunidad de a lo mejor ser y estar de una manera diferente a como sueles ser y estar. Y eso es muy bonito en términos de proceso de desarrollo personal y de liderazgo personal porque, insisto, tienes todas las herramientas, ¿no? Tanto especialmente en el hardware, si hablamos en lenguaje informático de tu cerebro, para poder transformar tu forma de percepción del mundo y tu manera de percibirte a ti mismo. Y eso es muy potente. Y esa es una facultad que solamente tenemos los seres humanos, de poder reinventarnos nuestra forma de percibir la realidad y de poder resignificarnos la manera como experimentamos la vida, el mundo y a nosotros mismos. Eso es muy potente. Y la segunda competencia, sin duda, es la autogestión. ¿Ah? Y está directamente vinculada con la primera. ¿Ah? Cuando mucho del trabajo personal uno lo puede homologar también a los procesos de gestión o el management, ¿no? Y se dice muchas veces en management que si tú no tienes KPI, no tienes indicadores, no puedes gestionar porque si tú no mides, no puedes, por tanto, mejorar. En el trabajo personal es exactamente lo mismo. Si yo no tengo un proceso de autoconocimiento importante, si yo no me trabajo, no me doy el tiempo para estar conmigo, para conocerme, ya sea a través de procesos de introspección, ya sea, y los recomiendo mucho, a través del feedback que me pueden dar otros, ¿ah? de cómo me perciben, cómo me ven. En ese espacio de feedback hay un ejercicio muy bonito, que también se los comparto, que se llama el mejor yo reflejado. Y el mejor yo reflejado es un ejercicio bien simple y que es solicitarle a aquellos que te conocen, que trabajan contigo, que a lo mejor han compartido contigo espacios de diferentes características, ¿no? Pueden ser compañeros de estudio, pueden ser compañeros de colegio, de la universidad, del trabajo, de un posgrado, familiares, amigos, ¿no? Que te regalen desde su percepción cuáles creen ellos que son tus principales fortalezas o qué son elementos o atributos que ellos admiran en ti. Y que además te digan en qué situaciones o contextos han observado en ti esos atributos, esas fortalezas. Ese ejercicio de feedback positivo, que se llama mejor yo reflejado, que más va muy en la línea de los modelos actuales de desarrollo de liderazgo, que tiene que ver con apalancarte en las fortalezas y solamente ocuparte de las debilidades más críticas, pero el foco está en apalancar fuertemente las fortalezas para transformar lo bueno que haces en extraordinario. Ese ejercicio es muy potente porque te permite de una forma, comillas, empírica, más allá que todo esto se basa en percepción humana y obviamente hay un rasgo de subjetividad en ello, pero desde el punto de vista conductual te permite saber qué proyectas hacia afuera y cómo eso impacta en tu entorno y ese entorno te puede regalar esa percepción y eso enriquece muchísimo tu conciencia de ti mismo, así como la valoración adecuada de tus capacidades, de tus competencias y puede apalancar sin duda tu confianza personal, ¿no? Yo creo que cuando hemos desarrollado esos trabajos con líderes a través del mejor yo reflejado, es muy emotivo y muy potente, como queda muy anclado esas capacidades, esas fortalezas que el grupo de referencia destaca de la persona
Y wow, luego eso viene todo un proceso como de anclaje de esas fortalezas y sale muy fortalecida la persona luego de ese trabajo. Y eso le permite luego justamente trabajar la segunda competencia del liderazgo personal, que es la autogestión. O sea, cómo luego, si yo soy consciente de cómo ciertos contextos, ciertas situaciones de cierto tipo de escenarios, cierto tipo de personas, cierto tipo de desafíos, cierto tipo de circunstancias me impactan emocionalmente, y soy consciente de mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, así como también tengo una capacidad de confianza en mí mismo sólida, potente, bueno, me hago cargo ahora, por tanto, de eso. ¿Y qué significa hacerme cargo? Que si yo sé que ciertos contextos o escenarios que me desafían más que otros y por tanto gatillan en mí a lo mejor ciertas emociones que pueden llevar consigo algunas reacciones no del todo funcionales, o sea, a lo mejor uno con la rabia puede que no funcione tan bien, puede que otro con el miedo no funcione tan bien, puede que otro a lo mejor con la ansiedad no funcione tan bien. Las emociones son diversas, ¿no? Y no son buenas ni malas. Lo comillas negativo, positivo, funcional o disfuncional es la reacción que gatilla en mí luego esa emoción, más allá de sentirla. Porque la sensación de la emoción es simplemente una reacción adaptativa frente a una situación que está ocurriendo en el entorno. Me debo hacer cargo, por tanto, de eso, ¿no? Y ahí viene la autogestión. Oye, mi autocontrol emocional. ¿Qué tan capaz soy, por tanto, de, una vez que logro darme cuenta de lo que me está ocurriendo, una vez que logro conocerme mejor y me doy cuenta que hay ciertas emociones en donde a lo mejor no me manejo del todo tan efectivamente, bueno, me hago cargo de ello y por ende tomo control y a lo mejor si estoy en una situación de alguna discusión compleja, en donde siento que hay una emoción de rabia que me está embargando y que en definitiva como me conozco mejor que antes, ya no salto tan rápidamente de la emoción a la conducta, a lo mejor pido un tiempo fuera y luego retomo esa discusión. Y eso es parte del autocontrol, es parte de ser capaz de expresar lo que estás sintiendo de una forma que sea funcional y adaptativa y siempre cuidando y manteniendo la relación con el otro. Transparencia, algo tan potente e importante. O sea, qué tan honesto soy conmigo mismo, qué tan íntegro soy, qué tanto me vendo pomada a mí mismo. ¿Ah? El trabajo personal y desarrollo personal y desarrollo del liderazgo personal, insisto, que es como la fase 1 o la competencia basal luego del liderazgo en términos del ejercicio del liderazgo a través de las competencias relacionales, estratégicas y demás. Pasa por un proceso de trabajo personal muy honesto, y en ese sentido, el ser muy congruente y consecuente con asumir realmente dónde uno le mete el zapato, dónde a lo mejor no es tan bueno y dónde sí lo es. Porque mientras más mecanismos de autoengaño uno utilice, menos efectividad luego vas a tener en el mundo real, porque vas a ser menos consciente de tus capacidades y por ende vas a tener menos capacidad de gestionarte de una forma que sea efectiva y funcional. Tanto transparencia es fundamental, integridad, coherencia, congruencia, ¿no? O sea, yo me comporto de acuerdo a cómo yo me manifiesto o de acuerdo a lo que yo digo y intento decir aquello que yo pienso, obviamente con criterio y obviamente con una conciencia adaptativa de donde me encuentro y con quien estoy conversando. Pero es mantener la coherencia y especialmente no pasarse goles uno mismo, que el ser humano tiende a hacerlo bastante para justamente cuidar su coherencia personal, su autoestima, y el a veces no sentirse tan culpable en situaciones en que a lo mejor se ha comportado de una manera que no le es tan congruente con cómo él o ella cree o quieren ser, ¿no? Adaptabilidad, sin duda que es fundamental, más en estos tiempos. ¿Cuál es tu capacidad de gestionar el cambio, partiendo por ti mismo? ¿Cuál es tu capacidad de desafiarte a hacer cosas nuevas? ¿Cuál es tu capacidad de asumir y entender hoy día que el contexto es un contexto dinámico y que si no te estás constantemente estimulando a desafiarte, a cuestionar lo que suele estar establecido, a cuestionar tus propias formas y prácticas de hacer las cosas para buscar nuevas maneras y ser mejor? Bueno, indudablemente cuando ocurra alguna situación de crisis como la que estamos viviendo o cuando esta continuidad se rompa, ¿no? O que se genere un quiebre, va a ser mucho más desafiante el poder sortear o manejarte en ese escenario que si te estás entrenando sistemáticamente en esa capacidad de adaptación y más que reaccionar al cambio, te vas transformando en un agente de cambio partiendo por uno mismo, ¿no? El foco en el logro es fundamental. Es tu capacidad de tener metas claras, de tener un sentido de propósito en la vida con mucha claridad de qué quieres ser, qué huella quieres dejar,
el sentido vital es muy importante en todo este tipo de procesos, ¿no? Porque esa es como la llama interna que te moviliza a hacer las cosas, es la llama que te da sentido, independiente de que a lo mejor el contexto sea adverso, independiente que a lo mejor en ese andar para conseguir tus metas, bueno, se vayan cruzando de repente estos mal llamados fracasos, ¿no? O que desde la PNL se llaman resultados no esperados, porque son oportunidades de aprendizaje también. El foco en el logro es muy potente, muy importante y muy relevante en tu trabajo personal. Que sea una llama interna que viene contigo y que no dependa 100% de estímulos externos o de refuerzos externos. Porque si no es muy débil y frente a cualquier tipo de adversidad, esa movilización, ese motor interno se puede apagar y eso es muy complejo. Iniciativa, esa capacidad de proactividad de la persona, de actuar, de tomar acción. Liderazgo es tomar acción, liderazgo es hacerte cargo, y eso implica indudablemente iniciativa. Y optimismo, ¿no? Que esta capacidad de percibir las cosas desde un punto de vista positivo, el ver posibilidades en vez de ver solamente las limitaciones, el ver oportunidades en donde a lo mejor otros ven solamente dificultades y una nube negra. El optimismo es una decisión finalmente. Y un poco el mensaje es ese, cuando uno habla desde la neurociencia, uno habla desde esta construcción de mundo que tenemos nosotros los seres humanos como capacidad, y que es maravillosa, te permite, ¿no? Más allá de lo racional de este análisis, el que desde lo emocional te conectes con ello, y de otra manera te puedas reformular tu forma de percibir las cosas, ¿no? Y que hay que entenderlo no como una suerte de optimismo naïf, ¿no? O optimismo inocente, sino que es un optimismo real, positivo. De ver de qué forma esto que me está golpeando hoy día me va a volver más fuerte después. De darte cuenta cómo hoy día eres la persona que eres, producto de a lo mejor una serie de situaciones adversas, duras, una serie de dolores que a lo mejor te ha tocado vivir y que te han ido transformando en el ser humano íntegro que eres hoy. Esa visión de buscar la oportunidad en los fenómenos que van ocurriendo en el día a día y en las circunstancias que nos toca vivir son fundamentales para ir potenciando esta capacidad de autogestión, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el trabajar nuestra conciencia de uno mismo y nuestra autogestión son dos competencias basales críticas fundamentales desde el punto de vista de la inteligencia emocional para poder apalancar nuestro liderazgo personal y de una u otra forma ser capaces de irnos resignificando este tipo de circunstancias que nos toca vivir y entender que la manera como nos significamos la realidad finalmente depende de nosotros y no depende tanto del entorno, ¿no? Porque si no, lo complejo de esto es que ya a lo desafiante del entorno le sumas además limitaciones que puede que tú mismo te estés poniendo frente a la situación. Y eso no es la lógica es por el contrario, buscar en ti mismo recursos, oportunidades, fortalezas que te permitan reinventarte, que te permitan salir adelante y que por tanto te permitan salir fortalecido de toda esta experiencia que es esta crisis y que por tanto, y es más, es una pregunta que le he hecho a varios de mis coaches con los cuales estamos trabajando programas de coaching ahora en formato a distancia, y tiene que ver, bueno, luego de todo este proceso, luego que cuando volvamos a la mal llamada nueva normalidad, cuando, comillas, retomemos esos espacios que a lo mejor tuvimos que dejar hace meses atrás, ¿qué habrá mejorado en ti? ¿Qué habrá cambiado para mejor? ¿Qué crecimiento podrías decir que has logrado luego de todo este proceso? ¿O sigues siendo exactamente el mismo que entró a la pandemia, el que salió hoy día, ¿no? Entonces ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué es lo que yo voy a sacar en limpio de todo esto, ¿no? Y ahí la posición, insisto, de víctima es la queja. De liderazgo es justamente el cuestionarte. Bueno, estoy enfrentando este escenario. No puedo no enfrentarlo, porque estamos todos insertos en la crisis. ¿Cómo me hago cargo de mí y cómo me hago cargo de mi contexto para sacar lo mejor de esta situación y salir fortalecido de esto? Porque en ese proceso, claro, si bien hay círculos de apoyo, hay entorno que uno lo puede contener, hay redes de apoyo, ¿no? Personales, laborales, afectivas, insisto, finalmente está en uno mismo ese proceso de hacerte cargo y de autocuidado. Además que un elemento fundamental también es entender que para poder sortear crisis, insisto, sean personales, sean laborales, sean transversales como esta que estamos viviendo hoy día, un elemento fundamental es estar uno bien. Uno estando bien puede apoyar a otros. Uno estando bien puede acompañar a otros. Uno estando bien puede ser soporte de otros, ¿no?
Por allí surgen estas figuras un poco mesiánicas y un poco inmoladas, ¿no? de esta lógica de generosidad altruista, de postergarse por los demás, de sacrificarse por el otro, y que están bien en cierto grado. Sin embargo, siempre en este tipo de reflexiones toco el ejemplo de los aviones, ¿no? Y cuando uno está por despegar y está ahí el auxiliar de vuelo y le explica a uno que en caso de que el avión capote, lo cual es bien aterrador, pero es una posibilidad, van a caer mascarillas de oxígeno, ¿no? Y lo primero que uno tiene que hacer al momento que eso pase es tomar la mascarilla y ponérsela a uno mismo. ¡Pum! Y después de que uno ha hecho eso, socorre a otras personas, ya sea niños o adultos mayores o gente que a lo mejor está más complicada que uno. Pero no puede uno tomar la actitud altruista de una mala perspectiva, digamos, de poner la mascarilla al otro y después colocársela a uno, porque probablemente uno se va a desvanecer y junto con uno del otro. Acá un poco la lógica es exactamente la misma. Yo debo cuidarme a mí mismo, debo darme mis espacios, debo darme mi contexto de autocuidado y recargarme para poder luego estar bien para los otros que a lo mejor dependen de uno, ¿no? Y los otros que dependen de uno desde el punto de vista a lo mejor del rol de jefatura, el rol de liderazgo, otros que dependen de uno desde el rol a lo mejor de familia, de pareja, de papás, de hermanos, de hijos, de lo que sea. Y en ese sentido hay que ser muy consciente que en definitiva para poder acompañar a otros y ayudar a otros desde el punto de vista del liderazgo, a lo mejor. El liderazgo además es una capacidad muy personal, es una capacidad transversal, no es simplemente una competencia directiva. El liderazgo es algo que uno trabaja con la persona en términos de integralidad, ¿no? Por tanto, tú ejerces liderazgo en todos los ámbitos en los cuales estás inserto, ejerces liderazgo en tu casa, ejerces liderazgo con tus hijos, ejerces liderazgo en el día a día, ejerces liderazgo en el trabajo, ejerces liderazgo en los estudios, ejerces liderazgo en todos los escenarios, porque el liderazgo es hacerte cargo. Y por tanto, para ejercer ese liderazgo de una forma efectiva, tienes que partir por estar tú bien, tú en equilibrio y tú trabajando sistemáticamente para ir justamente conectándote con estos recursos, estas capacidades que muchas veces nos damos cuenta que tenemos y que en ocasiones, en situaciones como la que estamos viviendo hoy día, afloran y podemos darnos cuenta del tremendo potencial que teníamos dentro y que a lo mejor no lo habíamos sacado a flote, producto que el contexto no lo había demandado. Ahora, cuando hablamos de resiliencia, uno no puede sino nombrar a Viktor Frankl, digamos, que nada más creó la logoterapia, luego su experiencia en los campos de concentración, y que ya en su enfoque y en su planteamiento del concepto de resiliencia, que aparte de la resiliencia en algún momento se pensó que era algo que traían algunas personas solamente, o que venía en tu estructura. Había gente que era más resiliente que otra, sin embargo hoy día uno sabe que es una capacidad que no puede desarrollarla sin duda, ¿no? Y que es tremendamente necesaria desarrollar, y más en el mundo que estamos viviendo hoy día, y que te invita a lo siguiente, y que volvemos al concepto de hacerte cargo, ¿no? Que te invita a darte cuenta que independiente de las circunstancias que estés viviendo, independiente del tipo de desafío que estés enfrentando, independiente del contexto que te toque estar viviendo, y nuevamente vamos a esta suerte de ilusión del control. Muchas veces hay variables que tú no puedes controlar y por tanto hay situaciones o contingencias que tú no puedes manejar. Y ese control externo que tú no puedes ejercer, sí lo puedes hacer en forma interna, vale decir, tú puedes decidir la manera como tú vives la experiencia. Y eso, como lo dice Viktor Frankl, es algo que nadie te puede quitar. La forma como tú vivencias la experiencia, la manera como tú te significan las cosas que te van ocurriendo, es una decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es maravilloso porque te permite tomar control, ¿no? Y por tanto el control pasa eminentemente por nosotros mismos. Y ese control de nosotros mismos es el que luego permite una expansión hacia el entorno que de una u otra manera te permite gestionar las variables que están dando vueltas a tu alrededor y probablemente ser mucho más efectivo en ese proceso. Pero por ende la resiliencia es sin duda una capacidad crítica fundamental. Nos empezamos a conectarnos con, bueno, ¿qué tipo de capacidades debo trabajarme? ¿Qué tipo de competencias debo desarrollar para ser más efectivo en situaciones de crisis? Sin duda son las competencias de la inteligencia emocional,
particularmente autoconciencia y autogestión, o conciencia de uno mismo y gestión personal, y también la capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, entender que toda situación, por adversa que sea, luego en perspectiva te gatilla grandes aprendizajes, y que toda situación que uno vive, dado, insisto, como nuestro cerebro no percibe la realidad en forma directa, sino que la percibe mediatizada por nuestro sentido y por nuestro sistema de creencias, ¿no? Depende de nosotros la forma como nos signifiquemos las propias experiencias. Depende de nosotros en que una situación compleja, adversa, jodida, nos la signifiquemos como un terrible fracaso o como un gran aprendizaje, ¿no? El problema y la consecuencia de eso es que el cómo nos impacta una y la otra son muy distintas, porque el lenguaje crea realidad. El ser humano se construye en base al lenguaje. El quién soy yo tiene que ver con qué narrativa tengo respecto de quién digo yo que soy como persona y soy como ser humano. Por tanto, la forma como nos narramos las cosas determina muchísimo la forma como percibimos las cosas. Y luego eso impacta a través de nuestros pensamientos, de nuestro sistema emocional, nuestro cerebro emocional. Y por ende impacta nuestra forma como nos sentimos. Por ende tiene que ver con el gestionarte de una forma mucho más efectiva, ¿no? Y tomar control de ti mismo y no dejar que las circunstancias tomen control de ti. Porque cuando las circunstancias toman control de ti, ahí ya difícilmente tienes la capacidad de sortear y hacerte cargo justamente de lo que te compete a ti, que eres tú mismo, ¿no? Entonces la invitación es esa. Es como, dado que tenemos todos los recursos, dado que comillas, no hay excusa para no hacerlo, ¿no? Porque tienes todas las capacidades cognitivas, tienes todas las capacidades en términos emocionales, tienes todas las capacidades, porque tú eres el dueño de tu cerebro y tu pensamiento, de poder reformularte la manera como te significas la experiencia, el que te hagas cargo de ti y que de una otra forma te vayas construyendo desde un punto de vista resiliente en este andar que nos invita a todos esta pandemia. Y hay una investigación muy interesante, ¿no? que desarrolló hace pocos meses, producto justamente de la pandemia Sanger y Folman, pues es del año en curso. Ellos son autores del libro El líder extraordinario, tienen muchísima data respecto a lo que es liderazgo efectivo y esta lógica o esta noción de desarrollar el liderazgo en base a fortaleza, más no en base a debilidad, que es como la vieja escuela, ¿no? La clásica evaluación que se hacía de los líderes y trabajar las brechas en vez de potenciar la fortaleza. Y es al contrario, es trabajar las brechas de aquellas competencias críticas que son importantes de a lo mejor reforzar, más no de todas, y sí potenciar fuertemente las fortalezas para que se vuelvan extraordinarios en ese tipo de capacidades. Bueno, ellos han hecho una serie de investigaciones para, a través de un levantamiento que hicieron con un muestreo bastante importante de líderes de distintos tipos de organizaciones e instituciones, qué capacidad es la que hoy día, dada la crisis y dado el COVID, era una de las más importantes y más críticas, y justamente apareció la resiliencia como una de las competencias críticas más importantes, aparte de todas estas capacidades personales de autogestión que conversábamos hace un rato. Y lo interesante de esta investigación es que ellos plantean también ciertas estrategias que podemos nosotros utilizar para poder trabajar y desarrollar nuestra resiliencia. O sea, cómo volvernos más resilientes nosotros a través de nuestra propia experiencia, ¿no? Y número uno, que tiene que ver un poquito con los ciclos del duelo, ¿no? Es entender y aceptar el nuevo escenario, ¿no? Sin duda que uno ha vivido fases de un sinfín de emociones, ¿no? Ansiedad, miedo, mucho temor a lo mejor a este futuro incierto, rabia también, ¿no? Porque de repente uno espera ciertas situaciones, reacciones de algunas entidades, del gobierno, del mundo privado, de la banca. Si uno a lo mejor es pyme, es emprendedora, a lo mejor está esperando algunas medidas. Todo esto genera una sensación de una especie de vertiginosa montaña rusa de emociones, ¿no? Pero finalmente un elemento crítico fundamental para entrar ya en la fase de resiliencia y empezar a estabilizarte para poder enfrentar de forma efectiva el escenario, es uno aceptar el escenario. O sea, estamos en un nuevo escenario. Lo que pensábamos que iba a ser, los que teníamos toda una planificación y proyección, a lo mejor en enero, febrero de 2020, eso ya no fue y no va a ser. Y hasta que no aceptas eso, no sueltas, ¿no? Esas emociones de rabia, de frustración, y esas emociones te anclan muchas veces y no te permiten ver posibilidades futuras porque sigues pensando en el pasado.
Y eso es complejo. O sea, parte allí de las críticas que hacen también algunos otros pensadores como Jiddu Krishnamurti, digamos, o más actuales como Eckhart Tolle. Esta falta de capacidad del ser humano de repente está conectado con el presente, estar muy anclado al pasado, a lo que podría haber sido, esta cosa media depresiva, o muy anclado al futuro, a lo que va a ser más adelante, y uno funciona en base a lo que va a ser, más no funciona en base a lo que está haciendo. Acá hoy día es fundamental trabajar mucho el aquí y el ahora, el presente, el día a día, ¿no? Y en la medida que tú aceptas que hay un nuevo escenario, y que el escenario que iba a ser, por muy maravilloso que iba a ser a lo mejor para algunos, ya no lo va a hacer más. Esa aceptación es fundamental para dar un paso ya a la resiliencia, ¿no? Para dar un paso a la calma, a sentarse, conectarse con lo que está ocurriendo, aceptar lo que está pasando y desde allí hacerte cargo hacia adelante. Eso es muy importante. Conectarse con el sentido y propósito de la vida también es muy importante. O sea, sin duda, cuando uno vive se llama un poco el periodo pre-COVID, claramente hay mucha gente que estaba viviendo en la vorágine del día a día, mucha gente que estaba funcionando en base a la tarea, a lo que hay que hacer. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánta de esa gente a lo mejor se ha preguntado o cuestionado cuál es su misión en la vida? ¿Cuál es la huella que quieren dejar? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Qué marca quieren dejar a lo mejor en su trabajo? ¿Qué huella quieren dejar con sus hijos? ¿Cuál es tu misión personal? ¿Para qué estamos acá? Aparte de robar oxígeno y recursos naturales, digamos. Eso es muy importante trabajarlo, y trabajarlo desde chiquitito. Eso es interesante, que ojalá con los niños, a partir de muy chico, conectándolos con el tener en la vida un sentido de propósito, el tener en la vida un sentido de misión, de que están aquí por algo, de que no están aquí simplemente por estar, ¿no? Y estar en esa búsqueda, a lo mejor si no los has encontrado aún, estar en esa búsqueda es súper importante, ¿no? Y eso permite también que te conectes con quién tú eres, que te conectes con quién tú quieres llegar a ser y que por tanto te apalanques en tus propios recursos y te puedas apalancar en tus fortalezas, en lo que tú eres bueno y te puedes destacar. Tener una visión positiva de uno mismo, nuevamente esta visión optimista, pero no inocente, esta visión positiva de uno, pero realista, con conciencia de las fortalezas, así como también con conciencia de las propias debilidades y aquellas que son importantes de trabajar y mejorar, pero sí tener la conciencia de que uno es capaz de hacer las cosas cuando uno quiere hacerlas, ¿no? Por allí dicen que el cambio es 90% convicción y 10% trabajo, ¿no? Cuando tú decides cambiar, ¡pum!, el resto va fluyendo porque ya tomaste la decisión. Y el ser humano en ese sentido realmente es muy bueno para autosabotearse. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese contexto, en darte cuenta de qué manera tú efectivamente tienes una visión positiva de ti, que sea realista y que te permita apalancar tu nueva forma de ser y estar en este nuevo escenario a través de lo que tú eres bueno y a través de tus fortalezas y tus capacidades reales, ¿no? También ponerse desafíos y lograr metas. Usted sabe que parte importante del efecto del estrés, esta gatillante de hormona cortisol, digamos, y que en exceso empieza a generarte una sensación bastante compleja, ¿no? Porque sostener el tiempo es como cuando vas en un auto, en una subida y exiges el motor al máximo. Si lo haces un ratito no hay problema, digamos, y te responde. Pero si lo mantienes un buen rato puede que el motor se te funda, acá pasa un poco lo mismo. Y allí es importante el buscar mecanismos para que generemos, para ir equilibrando todo este juego fisiológico que nos pasa frente a situaciones de estrés y situaciones de crisis. ¿Cómo vamos gatillando también un poquito de endorfinas, ¿no? Y generar endorfinas tampoco es tan difícil. Usted sabe que cuando uno sonríe, es un acto físico, es un gesto, uno empieza automáticamente a gatillar endorfinas. Porque hay una tríada que es corporalidad, emocionalidad y lenguaje, que está muy vinculada, y uno trabaja bastante eso en coaching, y que tú a través del lenguaje puedes modificar tus formas de sentir las emociones. Las emociones tiñen indudablemente tus formas de pensamiento y tu forma de narrarte o explicarte las circunstancias y la realidad. Las emociones tiñen también tu actitud física, te afectan físicamente, para bien y también para mal, cuando empiezas a somatizar, cuando estás con altos niveles de estrés. Tu actitud corporal también gatilla en ti emociones, ¿no? Es distinto que tú te pares frente a una situación, ¿no? Como digo yo, pecho paloma, digamos, y con mucha confianza en ti, eso gatilla automáticamente una sensación interna distinta a si te presentas frente a una situación físicamente decaído con los brazos abajo. Todo esto está muy vinculado una cosa con la otra. Por tanto, el que gatillemos endorfinas es un desafío muy bonito y que se gatilla de forma muy simple. Una es sonriendo,
otra es logrando metas y poniendo desafíos, otra haciendo ejercicio. Todo esto es parte del autocuidado. Cuando conversábamos un ratito, lo relevante que es que uno esté bien para poder estar bien con otros, para que uno esté bien para poder estar bien para el equipo, para que uno esté bien para poder estar bien para la familia, para la pareja, para quienes a uno le importan, para quienes uno ama y lo aman a uno. Entonces, eso de ponerse desafíos y lograr metas de corto plazo y tampoco metas tan sofisticadas, son metas chicas, ¿no? Metas pequeñas. Y más hoy día que estamos encerrados y que estamos en esta cuarentena, en donde a lo mejor hay ciertas cosas que uno había postergado, que uno a lo mejor había dejado de lado, y de repente es el momento de tomarlas y asumirlas y llevarlas a cabo. Y eso puede que de repente lograr una pequeña meta, como arreglar alguna cosa particular doméstica en la casa, wow, te llena de alegría y eso te inyecta endorfina y eso te baja los niveles de estrés, ¿no? Insisto, esto es parte de conocerse y cómo uno a través de diferentes estrategias, porque son muy personales, uno puede irse conectando con uno mismo y uno se puede ir trabajando para ir de una u otra manera acompañándose. Uno nunca está solo, uno siempre está con uno mismo. El punto está en que uno aproveche ese estar con uno mismo para cuidarse y para, de una u otra manera, trabajarse y ir transformándose en esa mejor versión que cada uno puede llegar a ser. Ayudar a otros, sin duda que es fundamental. O sea, la sensación de ayuda para con otros es algo que llena mucho desde la trascendencia y es también algo que llena mucho en términos de gatillar también la sensación de bienestar, que viene a contrarrestar las sensaciones de estrés, ¿no? Esta sensación de agobio o de angustia. Y una ayuda que puede ser desde cosas muy concretas y muy mundanas, hasta simplemente decirle a otros que uno está ahí para escuchar, que uno está allí para acompañar, que uno está allí en caso de cualquier cosa, mandar un mensaje, oye, aquí estamos, oye, espero que estés muy bien, cuenta conmigo. Eso ya es entregar. Y en el entregar, el ser humano recibe mucho más, muchas veces cuando entrega, que cuando recibe. Y esa es una muy buena estrategia para ir gatillando, potenciando nuestra capacidad de potenciar nuestra resiliencia, ¿no? Y también abrirse nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista, el aprender cosas nuevas, el leer cosas que a lo mejor uno nunca lee, el abrirse a experiencias diferentes. Todo eso estimula, y volvemos a las perspectivas de la neurociencia, a que nuestro cerebro se salga y piense fuera de la caja, que nuestro cerebro se estimule a través de la generación de nuevos espacios a los que no está acostumbrado y que por ende gatillen en él nuevas conexiones que de una u otra forma lo hagan más plástico y eso permita que se nos enriquezcan nuestros puntos de vista respecto a la situación que estamos cursando y respecto a cómo vamos de una u otra manera navegando en este contexto de incertidumbre, ¿no? Y por tanto, el mensaje para ir cerrando esta webinar, que tenía como foco el concentrarnos en este concepto de liderazgo personal, que insisto, es bien poco abordado porque uno suele trabajar sistemáticamente o suele asociar liderazgo con esta cosa externa del líder y el grupo, digamos, ¿no? El líder y el grupo que atribuye el liderazgo al líder y que lo siguen, más no se detiene muchas veces en una fase que es previa y que es basal, que es, bueno, qué ocurre con el líder en sí mismo, qué ocurre con el líder y él o ella, y qué ocurre con su autogestión, con su capacidad de crecimiento, de aprendizaje, de resiliencia, de desafiarse, de volverse la mejor versión de sí, antes de a lo mejor asumir ese rol de liderazgo para con otros. Y por tanto allí la invitación es un poco la cita que les regalo al final de Joan Brocas, que dice, tú eres el artista que pinta su propio cuadro, porque finalmente tú tienes el lienzo allí, puede que hasta cierto grado en tu vida otros hayan ido pintando con ciertos tonos, ciertos colores, ¿no? Ciertos dibujos, ciertos recuerdos, cierta historia, pero sin duda que hay un momento determinado en la vida en que uno tiene que tomar las riendas de la propia existencia y desde ese lugar ir luego con el pincel allí de tu lienzo vital pintando efectivamente el cuadro que tú quieres llegar a ser en términos personales y como líder en el futuro. Así que con ello les agradezco mucho esta invitación, este espacio y quedo atento y ansioso de compartir y responder las preguntas que puedan haber surgido a lo largo de esta webinar. Cristian. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación. Hay algunas preguntas. Dice, bueno, lo más valioso en estos tiempos es tener la capacidad de encontrar oportunidades
es lo desafiante del entorno. Eso es el qué. Sí. Mi pregunta, ¿cuál es el cómo? Buscar lo desafiante yo creo que puede sonar excesivamente ambicioso, ¿no? O complejo. Pero sin embargo, buscar desafíos personales tiene que ver con pequeñas metas chiquititas. ¿Ah? Y a lo mejor les comparto una experiencia muy personal. Yo me declaro en términos manuales realmente nefasto, ¿no? Me acuerdo en el colegio, yo era de los que cuando me tocaba hacer los retablos que había que llevar, había una prima mía que era experta en ese tipo de arte y ella me hacía ese tipo de cosas, yo era realmente pésimo. Y eso luego se fue traduciendo en el tiempo en que para hacer todo tipo de actividades domésticas, llámese, no sé, pues instalar una cortina, el taladro, ese tipo de cosas, tipo el constructor, me sentía tremendamente ajeno y absolutamente inoperante, y solía recurrir a algún amigo que lo invitaba, y ahí compartíamos, y entre medio me ayudaba, y qué sé yo. Y el fenómeno de la pandemia, el estar encerrado, bueno, implicó, en el caso mío, el que tuve que hacerme cargo de ciertos elementos y arreglos acá hogareños, dado que no tenía la posibilidad de invitar a algún amigo y, comillas, vacunarlo con ese tipo de cachos. E inmediatamente mi sensación inicial, que para mí es muy desafiante, era de ineficacia, era de inoperancia, era de, bueno, ¿y cómo hago esto? Va a quedar mal, voy a dejar el hoyo, voy a dejar un desastre en la muralla. Lo que puede ser tremendamente poco relevante, nimio, sin ninguna trascendencia, para cualquiera, digamos. Pero para mí no lo era, porque a lo mejor para mí es importante sentirme eficaz en mis contextos, en mis espacios donde yo me desenvuelvo. Bueno, cuento corto es que, nada, empecé a mirar algunos tutoriales por YouTube, empecé ahí a investigar, comillas, instruirme a través de algún tipo de tutorial, y finalmente me embarqué en instalar un par de cosas que había que instalar y que ya llevaban un rato ahí guardadas y que no se instalaban, producto de, bueno, el día a día y la vida, y lo logré. Y ahí les comparto que para mí fue un logro extraordinario, digamos. O sea, fue para mí casi como un posgrado. O sea, me sentí un tipo tremendamente efectivo en ese tipo de menesteres que, al menos hasta antes de esa experiencia, me sentí absolutamente ineficaz. Y esa sensación de bienestar me generó un incremento en mi autoconfianza, me generó el darme cuenta que si uno se propone cosas las puede lograr, me generó el percatarme que pequeños logros van apalancando nuevas formas de percepción de uno mismo. Por tanto, no es el buscar grandes logros, no es el decir, ya, entonces me pongo como desafío ir a escalar a los Himalayas. No, tiene que ver con pequeñas metas en las cuales uno siente que a lo mejor no es del todo eficaz, siente que a lo mejor no va a ser capaz de hacerlo del todo bien. Y allí desafiarte, y allí ponerte como meta el hacerlo. O siente que no se atreve, y a lo mejor ahí ponerte como meta el hacerlo igual, a ver qué pasa, a ver con qué me encuentro, a ver con qué me sorprendo. Y va por allí, va por allí. El trabajo personal de crecimiento parte desde lo muy doméstico, o sea, parte desde lo muy personal. Y luego se va extrapolando a otros campos de la vida, como el trabajo, como el rol de liderazgo con los equipos. Y es muy doméstico, muy personal, porque la idea es que todas esas capacidades que uno va desarrollando en la vida, de foco en el logro, de apertura al cambio, de influencia, de impacto, de liderazgo, uno las aplica en todos los aspectos de la vida, no solamente en el ámbito laboral o solamente en lo personal, porque si no, no son reales, no son reales. Yo siempre les transmito a los líderes que, oye, no sacas nada con ser un jefe extraordinariamente empático en el trabajo si luego en tu casa no escuchas a nadie ni nadie te conoce. En algún lugar estás mintiendo. Y la idea es que tú tengas esa capacidad de integralidad, de incorporar esas competencias en forma transversal. ¿Y eso cómo te puedes ir desafiando? Bueno, haciendo cosas que a lo mejor sentías que no eras capaz de hacer. Desde cosas muy chiquititas hasta de a poquito a otras cosas a lo mejor un poquito más elaboradas. Y ahí tienes un cómo, ahí tienes un ejemplo a lo mejor. Muy bien. Sergio dice, después de escucharte, concluyo que la incertidumbre es positiva, porque nos mantiene alerta, moviliza y luego nos obliga a cambiar, lo que facilita nuestra adaptación a escenarios como el actual. ¿Comparte esto?
sea, totalmente. Yo creo que la incertidumbre es una condición sine qua non de la realidad actual. O sea, uno vive en un mundo de incertidumbre. Uno solía años atrás ya estar hablando de que el cambio era lo único constante. Pero hoy día la incertidumbre, y más en estos entornos que nos toca hoy día navegar, estos entornos VUCA, ¿no? Son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. La incertidumbre es parte de las variables del escenario y por ende uno tiene que aprender a navegar en ese mar de incertidumbre. Y efectivamente, pues, ese mar de incertidumbre te mantiene atento. Lo que importa es que ese estar atento, que tiene que ver con ciertos niveles a lo mejor de estrés, pero estrés adaptativo, lo gestiones bien. Y te des cuenta cuando a lo mejor esos niveles a lo mejor de estrés se elevan demasiado y tienes que trabajar y bajar un poquito. Pero yo creo que claramente el escenario actual, y que creo y siento más allá de lo que pase luego aquí 8 meses más, o cuando aparezca la vacuna del COVID, o lo que ocurra, o lo que sea luego en el periodo post-COVID, la incertidumbre va a ser una variable que va a caracterizar nuestro entorno, y por ende tenemos que entrenarnos en el funcionamiento en base a la incertidumbre. Por eso que el único espacio de certeza humana no está afuera, está adentro. Por eso que el único espacio de control real está adentro, no afuera, porque afuera hay un sinfín de variables que uno no puede controlar. Y como uno no puede controlar todas las variables, siempre va a haber un aspecto de incertidumbre, mayor o menor, indudablemente cada vez mayor. Pero el único espacio de control y certeza que uno puede trabajar es el interno. Y ese espacio de certeza, ese espacio de certidumbre interna, permite luego que puedas navegar de forma mucho más efectiva en el espacio de incertidumbre externo, porque esa incertidumbre no te embarga hacia adentro, ¿no? Te mantienes blindado, te mantienes impermeabilizado con tus propias capacidades y tus propias certezas, digamos, de poder navegar y manejarte en ese tipo de contexto. Al momento de autoliderarse, ¿qué tan importante es aprender de los fracasos? ¿O es mejor quedarse pegado y dar vuelta a la hoja? A ver, ahí el fracaso, insisto, ¿no? Desde la programación neurolingüística se le reformula o se le resignifica como un resultado no esperado. Yo esperaba obtener A, hice B, C, D, chuta, y no llegué a A, llegué a Z. Wow, no es lo que yo esperaba. Pero luego, no es lo que yo esperaba, pero aprendí algo de eso. Entonces, efectivamente, de los fracasos hay que aprender. Son espacios de aprendizaje que te permiten darte cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no, pero también te permiten conocerte a ti mismo, te permiten saber de qué estás hecho, ¿no? Yo creo que de allí es lo interesante cuando, por ejemplo, los headhunters buscan directivos, buscan ejecutivos para altas posiciones. Parte de las preguntas que les hacen también es esa. ¿Usted alguna vez ha fracasado? Y claro, si alguien dice, no, yo nunca he fracasado, bueno, puede que tenga un grave problema porque no sabemos cómo va a funcionar o cómo va a reaccionar cuando fracase. Mientras que otros que sí han fracasado y que han visto ese fracaso como una oportunidad de aprendizaje, volvemos a los dos tonos que teníamos, ¿no? Fracaso, aprendizaje. Nube negra, sol, arcoíris. La lógica es esa, oye, cómo yo del fracaso, de aquello que no funcionó, de aquello que no resultó, de aquello que no obtuve, en ese proceso que emprendí para lograr ello, que no logré, bueno, ¿qué aprendí en ese andar? ¿Qué aprendí en ese proceso? ¿Qué me permitiría luego a lo mejor tomar nuevas acciones? ¿Qué me permitiría a lo mejor hacer algo diferente? ¿Qué me permitiría reflexionar y a lo mejor dejar de hacer ciertas cosas que suelo hacer y que no me permiten conseguir lo que quiero conseguir? Y ahí viene el cuestionamiento personal, ¿no? Por tanto, el fracaso es una invitación al cuestionamiento personal, pero constructivo, con cariño, no con autoflagelación ni con un silicio en la pierna, sino que con cariño, con afecto, con desafío, pero con cariño personal hacia uno mismo. Entonces sí, es una tremenda oportunidad de aprendizaje el fracaso y siempre hay que tomarlo así, como una posibilidad de aprendizaje y crecimiento que me permite luego ser mejor de lo que ya era antes de ese fracaso. Que yo digo son como heridas de guerra que uno va trayendo, ¿no? Mientras más heridas de guerra tienes, bueno, tienes más experiencia en el campo de batalla. Entonces, para la siguiente batalla ya vienes con un background distinto y con una expertise diferente a lo que fue a lo mejor esa, comillas, mal llamada derrota que tuviste en la batalla anterior. ¿Qué pasa si tu equipo frustra tu sensación de eficaz, pese a que sientes serlo? Si tú eres parte de un equipo, estoy un poco interpretando la queja de la persona, ¿no?
Si eres parte de un equipo y tú te sientes eficaz, y sin embargo tu sensación es que el equipo no es del todo eficaz y que a lo mejor el equipo no te permite serlo, ¿no? Un poco por ahí. Creo que allí hay un espacio de conversación. Yo creo que cuando uno habla de liderazgo, es tan interesante el tema del liderazgo en general. Y siempre cuando partimos los procesos de acompañamiento, y lo mismo ocurre cuando hacemos los talleres de habilidades directivas ahí con los muchachos cuando ingresan a los posgrados, ¿no? A los MBA o al máster en gestión de recursos humanos o dirección de proyectos, es entender que uno debe partir por casa. Cuando tú te enfrentas a una situación en la cual tú sientes que podrías entregar mucho más, en la cual tú sientes que podrías impactar mucho más, en la cual tú sientes que podrías sentirte mejor, en la cual tú sientes que a lo mejor no estás aplicando todas tus competencias y todos tus talentos, no por, comillas, culpa tuya, sino que por culpa de otros, ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto hay de ti en que esos otros no te dejen ser lo que tú quieres llegar a ser? Esto es como un boomerang, ¿no? Siempre la responsabilidad recae en uno mismo. Entonces ahí el cuestionamiento es, bueno, ¿qué es lo que has hecho? ¿De qué te has hecho cargo en esa interacción con ese equipo, en las conversaciones con el equipo, en las conversaciones con cada uno, en las conversaciones con la jefatura? Asumo a lo mejor que él o ella no es jefatura. ¿Qué conversaciones han ocurrido allí para poder de una u otra forma plasmar esa inquietud que tienes de querer entregar más? ¿Qué tanto a lo mejor has conversado con esos otros de qué es lo que ellos necesitan a lo mejor para poder sentirse más efectivos, a lo mejor sentirse más eficaces, más comprometidos? Porque luego viene ahí la oportunidad de hacerte cargo tú de tu liderazgo personal y de tu autoridad personal para ver de qué forma tu contexto lo puedes modificar desde cambios en ti y más no quedarte esperando que los otros cambien, porque si no, efectivamente ese cambio nunca va a ocurrir. Entonces hay una invitación allí a tener nuevos tipos de conversaciones con los colegas y con los miembros del equipo, a tener nuevos tipos de conversaciones, a lo mejor con la jefatura. Y que si a lo mejor él o ella es jefatura del equipo, bueno, y hay más todavía responsabilidad en términos de tener ese tipo de conversaciones que abran nuevas posibilidades, ¿no? Pero siempre desde un diálogo que sea constructivo, que sea colaborativo y que sea apreciativo desde lo positivo, porque eso abre posibilidad. Cuando uno va al choque y plantea desde lo negativo, cierra posibilidad y eso no genera crecimiento. ¿Cómo por este medio puedo demostrar que estoy bien y que los estudiantes lo sientan y se sumen a los desafíos de aprender? ¡Wow! Yo creo que este medio, y lo conversaba en la mañana, que estábamos ahí en un taller a distancia, este medio de distanciamiento social tiene como dos aristas, digamos. Uno, que efectivamente estamos más distantes, más lejanos, y de otra forma, si bien estamos conectados a través de la pantalla y estamos viendo los rostros de todos, esa lectura implica mayor demanda de parte de quien está interactuando para poder leer bien cómo está el otro, pero también tener un espacio de intimidad para con los otros, ya sea miembros de equipo, ya sea alumnos, ya sea académicos, profesores, líderes, jefes, que antes no estaba, porque cuando uno está en rol, si uno es profesor, por ejemplo, uno llega a la sala, se instala allí, están los alumnos ya sentados, y ese es el setting desde donde uno ejerce el rol de profesor y el rol de alumno. Hoy día no, hoy día es un espacio distinto, en donde a lo mejor el profesor muestra parte de su intimidad y lo mismo pasa con los alumnos. Entonces allí, de parte del profesor, y homologo el rol del profesor al rol del líder, a lo mejor de los equipos, tiene que ver con el darte cuenta de la responsabilidad que implica ese ejercicio de liderazgo de siempre estar preocupado de preguntar el cómo se sienten cada uno de los que son parte de ese colectivo o de esa comunidad de aprendizaje o de ese equipo de trabajo. Y allí los diálogos son súper relevantes, de darse tiempos para eso, darse tiempos para preguntar cómo están, cómo se sienten, de transmitirle también cómo uno se siente, el cómo uno está, de transmitir esa energía positiva, de transmitir ahí volvemos al entregar, buenas vibras, una visión optimista del futuro, y que es parte del rol de los profesores, digamos, que tenemos la comillas responsabilidad de sembrar, pero fuertemente de cosechar el talento que ya está allí en todas estas personas que son los alumnos. Entonces allí el desafío tiene que ver con el darse los tiempos.
para tener las conversaciones respecto a los temas que hoy día son críticos e importantes y que parten fundamentalmente por cómo estamos como personas. Y luego entrar en materia, sea gestión, sea los contenidos, porque luego lo primero permite asentar la efectividad de lo segundo. Bueno, Jorge, esas son las preguntas. Yo creo que con esta tremenda charla van a surgir muchas más preguntas, ya que cada uno va a tener que empezar a autoindagarse, ¿cierto? Y recorrer el camino. Esa es la invitación, efectivamente. Cierto. Que también tenemos, para quien esté muy interesado en este tema y poder desarrollarse a sí mismo y también desarrollar en la dirección de otro, están los programas donde tú eres profesor también, magíster en dirección de recursos humanos. Hay algunos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos que te dan también las personas por esta tremenda charla. Y a ver, me parece que llegó la última pregunta para que vayamos cerrando. Dice, ¿cómo se llama el libro en el 2005 que mezcla el liderazgo y el lado emocional? El libro de Goleman con Boyatzis y McKee, un tremendo libro ese. Ese se llama, en inglés se llama Primal Leadership y en castellano se llama El liderazgo resonante crea más, que es del año 2013 la última edición. Es un excelente libro, muy, muy interesante, muy digerible y muy aplicable además, ¿no? Y con mucho sustento en data, que es muy importante, más allá de las teorías que pueden tener los autores, más que una visión personal, tiene que ver con una investigación llevada a cabo que finalmente sustenta los resultados que plantean en su modelo de Primal Leadership. Es un libro muy recomendable, ¿no? Entonces, para que lo busquen allí, se llama El líder resonante crea más. Bueno, muchas gracias, Jorge, excelente charla también, ahí nuestros auditores nos están escribiendo, te felicitan mucho, así que te agradecemos también tu participación en este ciclo de charlas webinar de la Escuela de Alta Dirección. Y los dejamos también invitados a todos ustedes el próximo martes 21 también la otra charla que tiene que ver con el e-commerce en tiempos de crisis. Así que Jorge, te fantástico, despido. Muchas gracias por la invitación, Cristian, un placer compartir con todos acá y un gran abrazo y todo el éxito para cada uno de ustedes. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, cuídense.